¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa. Hoy vamos a hablar del Barcelona y de su triunfo por 5-1 ante el Olympique de Lyon. Si uno mira simplemente el resultado, podría imaginar, ¡buah!, una noche más de magia en el Camp Nou, una noche plácida, todo tranquilo para los azulgrana. Y os diría, sí, pero no. Si nos ceñimos solo a la primera parte, fue un recital de juego. El Lyon estuvo a merced del Barça. Pero hubo un pasaje en la segunda mitad, en el inicio de la segunda mitad, en el que el Barça lo pasó francamente mal. Y luego un tercero en el que, en el caos de ida y vuelta, el Barcelona se encontró cómodo en ese intercambio de golpes y acabó liquidando el partido. Se podría decir, por ponerle un titulito a este vídeo, que lo del Barça contra el Olympique de Lyon ayer fue una goleada en 3 actos. Venga, y como si de una obra de teatro se tratara, vamos con la introducción, con ese primer acto que fue el más largo y sobre todo el más vistoso para el espectador, porque el Barça realmente recordó al mejor Barça, dio las mejores sensaciones posibles. Vamos a repasar las alineaciones y ese sentimiento de superioridad del Barça se da por 2 causas. Primero, porque el equipo de Valverde sale con el planteamiento más reconocible y sobre todo con Artur como hilo conductor del juego azulgrana, pero también porque el Olympique de Lyon recupera la defensa de 3 centrales y 2 carrileros que desechó, acordémonos del partido de ida en su estadio, y puso un doble pivote también de músculo con Toussaint y con Ndombele, es decir, un doble pivote más de contención que no de creación, para darle libertad a Fekir en la media punta y para después tener a 2 delanteros, a Dembélé, y a Memphis Depay. Entonces, con este planteamiento, el Olympique de Lyon lo que intentaba era cerrar los espacios y sobre todo, no penséis que me he equivocado a la hora de ponerlos tan apelotonados, porque quiero plasmar precisamente lo que quería intentar Bruno Genesio, que es achicar al máximo los espacios y hacer un terreno de juego muy, pero que muy corto. No tanto estrecho, porque sí que estaba muy ensanchado con la presencia de los carrileros, pero sí muy corto, que todo el equipo del conjunto francés estuviera compactado en unos 30-35 metros. Y el bloque, y esta es una de las claves, amigos, es un bloque medio-bajo, es decir, sí, era muy compacto, pero no estaba atrincherado justo delante de la portería de Toni López, sino que se plantaba esta primera línea defensiva a unos 5, 6, incluso a veces 10 metros fuera del área. Con lo cual, el Barça estaba obligado a jugar en este segundo tercio de la cancha y la intención de los franceses era complicarles mucho la vida, hacerle una cancha muy pequeñita para que no hubiera espacios y para que el Barcelona cayera en un embudo. Esa es una de las primeras claves para entender ese primer acto tan brillante, curiosamente, del Barcelona. Y entonces podréis pensar, ¿por qué dice que el primer acto del Barça fue brillante si la idea del Olympique de Lyon a priori parecía buena? Bueno, pues porque hay una explicación. Se trata de lo bien que interpretó el Barça esa pizarra, ese espacio tan compacto, y lo hace a partir de movimientos sin balón, de moverse rápido, de tocar y salir, de intercambiarse posiciones, de hacer permutas, de no dejar claro al rival qué tipo de jugador tiene que marcar, no dejar claras las marcas. Para que os hagáis una idea, no sé si habéis estado alguna vez en Barcelona, en las Ramblas, pero existe la figura del trilero, que son esos señores que con 3 vasitos ponen una bolita o una nuez o lo que sea en el vaso y empiezan a moverla así rápidamente, ¿no? Entonces tú tienes que apostar dónde crees que está la bolita. ¿Qué pasa? Que son tan buenos moviendo rápidamente la bola que tú te engañan. Tú crees que está en un vaso y al final lo levantas y no hay nada, está vacío. Eso es exactamente lo que hicieron los jugadores del Barça ayer. Fueron trileros del movimiento. Se intercambiaron las posiciones, amagaron con picar al espacio para luego recibir entre líneas, o al revés, amagaron con recibir entre líneas para luego picar a la espalda y aprovechar ese espacio que veíamos debajo de la línea defensiva. A mí me recordaba un poco ayer, viendo la primera parte del Olympique de Lyon, al fútbol americano. Dejaban los defensores del Olympique de Lyon esa línea de 5 tan adelantada, dejaban la end zone, la zona donde puedes recibir para hacer touchdown, porque realmente había mucho espacio, había muchos metros y muy peligrosos entre
los defensores y el arquero. Por ahí, por ejemplo, estoy pensando en una ocasión que tuvo Leo Messi con un simple pique al espacio, un pase que le hacen así y que tiene un 1 contra 1 con Anthony López. Ocasiones que se generan antes de la jugada del primer gol, que es simplemente eso, en base a mover la bolita rápido, pero en este caso no se mueve el balón, no se mueve la pelota físicamente, sino lo que se mueven son los vasos, los jugadores. Se permutan las posiciones, aparecen en sitios inesperados, aparece el muñeco inesperado en el lugar inoportuno y eso hace que los defensores del Olympique de Lyon estén un poquito desorientados. Eso es a grosso modo lo que sucedió en la primera mitad. Y para tener un ejemplo claro, quiero que os fijéis en la jugada que desemboca en el primer gol. Ya sé que no era penal, ya sé que Suárez es el que pisa a Denayer y no al revés, ya sé que el VAR se equivoca, pero aquí no estamos para hablar de eso. Si queréis hablar de polémicas y de historias, aquí os estáis equivocando de canal, aquí venimos a analizar la pizarra. Y yo, más que el error arbitral, que existe y que creo que fue una injusticia para el Olympique de Lyon, me quedo con los movimientos que provocan esa situación de Suárez recibiendo en ventaja ya dentro del área. Quiero que os fijéis porque es sensacional todo lo que hace, todos los movimientos que se generan en esa jugada. El Barça está atacando muy arriba, fijaos que está todo muy compactado, Sergio Roberto estaba ocupando el carril, jugó muy bien, los dos centrales también, sobre todo Lenglet hizo un partidazo, pero quiero que os fijéis en esto. Tiene el balón Jordi Alba. Jordi Alba combina con Coutinho, que estaba bien abierto, y Luis Suárez lo que hace es interpretar ese espacio y se mueve hacia afuera, se abre mucho. Los movimientos de Luis Suárez sin balón fueron deliciosos, fueron sensacionales. Para mí, este fue uno de los mejores partidos del uruguayo, y eso que no marcó, pero se movió siempre a la perfección, interpretando el espacio correcto al que debía acudir para liberar a sus compañeros y para hacer el juego más fluido. Eso es lo que tiene que hacer un delantero centro, sobre todo cuando no está del todo inspirado de cara a gol, como sucede en la Liga de Campeones con el uruguayo. Decíamos, recibe Coutinho aquí, Luis Suárez se viene a banda y deja un hueco enorme aquí. ¿Quién lo ocupa ese hueco? Pues lo ocupa Jordi Alba, que pega un desmarque en diagonal brutal. Eso hace que hay un primer movimiento de arrastre, de llamada a la atención, y permite que Coutinho empiece a conducir hacia adentro. Mientras tanto, Leo Messi, que es como esos guepardos sigilosos que van de puntillas esperando a que aparezca la presa para cazar, se está moviendo tranquilamente, indetectable, hacia adentro. Como Jordi Alba le ha movido ese espacio, le ha movido a sus defensores, Messi consigue recibir de Coutinho. Y Coutinho, a su vez, Jordi Alba ya se viene hacia aquí, el Lyon empieza a hundirse cada vez más, y Coutinho lo que hace es automáticamente, una vez que combina con Messi, también rompe hacia adentro. Ya me perdonaréis si los movimientos no son del todo exactos, porque los estoy reproduciendo de memoria, y lo que os digo siempre, si queréis ver el movimiento exacto, buscad los highlights y ahí lo encontraréis. O haber visto Fuera de Juego ayer, que lo enseñamos muy bien con la tecnología en ESPN. Y una vez que tiene Leo Messi el balón aquí, y que estos dos jugadores, es decir, Coutinho y Alba, recordaos, Coutinho empieza aquí y Alba empieza aquí, en esa jugada. Los dos acaban aquí, atrayendo jugadores, y le hacen una situación de ventaja a Luis Suárez y a Messi. Con esa pared, Messi combina con Luis Suárez, y aquí es donde se produce el penal. Pero todo este movimiento, toda esta pared, tiene siempre una explicación previa, y son esos movimientos sin balón de todo el equipo. Es una actuación coral que hace que el Barça realmente tenga un mecanismo pero que muy engrasado. No solamente es esta jugada del gol o del penal que acaba en el primer gol, sino la que tiene Messi minutos antes, el mano a mano que tiene Messi después ya con el arquero suplente del Olympique de Lyon. La jugada precisamente en la que se lesiona a Anthony López también es un pase de Messi, que ayer estuvo en plan quarterback, haciendo la analogía con el fútbol americano, en la primera mitad, a Coutinho, que pica muy bien al espacio, aprovechando lo que decíamos, que quedaba esa end zone muy desguarnecida porque la línea defensiva del Olympique de Lyon era muy alta. Es decir, esa circulación, esa fluidez
de movimiento sin balón es lo que hace que el Barcelona sepa descerrajar una defensa que a priori parecía muy tupida como la del Olympique de Lyon. El movimiento sin balón, amigos, especialmente ante defensas con tantos efectivos, es, bueno, no, como dicen en aquel anuncio, priceless, no tiene precio. Vamos al segundo acto, vamos después de esa introducción tan larga y de ese primer acto tan jugoso para el espectador, sobre todo para el espectador táctico. ¿Cómo reacciona Bruno Genesio? Reacciona bien, lee que ese planteamiento no le está funcionando y lo que ordena es que todo su equipo dé 2 o 3 pasos hacia adelante. Iba a decir 1, pero me quedaría muy corto. Lo que hace es, bueno, si esa táctica no nos ha funcionado, subamos ya el bloque entero para presionar arriba, para jugar en cancha del Barcelona y para evitar que esos movimientos de trilero, que esa permuta de posiciones nos siga volviendo locos. Lo que intentaba el Olympique de Lyon en la primera parte era tener espacio para salir al contragolpe, si robaba, pero como no robaba y el Barça además siempre finalizaba las jugadas, lo que lee muy bien Bruno Genesio es que eso no está funcionando y que tiene que optar por otra situación. Y de otras situaciones es pasar a jugar en campo del Barcelona, pasar a presionar arriba, emparejar a sus 2 pivotes, a Toussaint y a Ndombele, con los 2 interiores del Barça, con Arthur y con Rakitic, que Fekir o Dembélé estuviera pendiente de la conexión con Busquets y, en definitiva, de quitarle el balón al Barcelona y de ahogarlo en su propio terreno. Y funcionó, y vaya que sí funcionó. El Barça solo tiene una opción de salir al espacio aprovechando ese océano que había ya a la espalda de los defensores. En la primera parte había una end zone, aquí lo que había ya era el océano Pacífico, porque había 40-50 metros entre la espalda de los centrales y el arquero, y el Barça pudo haber liquidado el partido, acordémonos, en el minuto 2 de la segunda mitad, con esa carrera al espacio de Arthur, aprovechando ese océano que había entre los defensores y el arquero, y es esa jugada que acaba finalizando Messi con una picadita y que salva, creo que es Marcelo, sobre la línea de gol. El Barça es la única vez en esos primeros 20-25 minutos de angustia para el público del Camp Nou que sabe leer o que sabe aprovechar esa circunstancia. El resto fue llegada o posesión en cancha rival y arrebatándole el porcentaje de posesión también en la segunda mitad del Olympique de Lyon, que da un paso adelante, que cortocircuita al Barcelona y sobre todo también coincide este bajón y esta subida bajón del Barça y esta subida del Olympique de Lyon con el hecho de que a Arthur se le acaba la gasolina. El Barça es muy peligroso la medida en la que depende del estado físico del brasileño, y es una pena porque Arthur es como tener un muy buen coche, pero que consume muchísima gasolina y que necesita repostar pero que muy a menudo. Si no tienes una gasolinera cercana, cada X kilómetros corres el peligro de que te quedes tirado a mitad de trayecto. Una vez que Arthur ya no está fino, no está físicamente para competir, acordémonos que venía de una lesión, al Barça se le cae el invento y no puede depender siempre de que Messi se convierta en el cuarto centrocampista y que ejerza de Xavi o de Iniesta y se organice. Para eso están los interiores del Barcelona y para eso está Busquets. Pero como no le funciona eso, el Barça tenía que optar por una solución. Este es el segundo acto, con un Olympique de Lyon arriba, un Olympique de Lyon quitándole la pelota al Barcelona gracias a esa presión alta y a ese emparejamiento pivotes con interiores y media punta con pivote organizador, para evitar que el Barcelona pudiera progresar plácidamente hasta su cancha y hacerles el baile, esa coreografía que les hizo en la primera mitad. Este es el segundo acto de esta obra de teatro que vimos ayer en el Camp Nou, un segundo acto que culmina con el gol de Toussaint en la salida de un córner, tras muchos minutos de asfixia, de nervios y yo diría que incluso de algún puntito de pánico en los espectadores del Camp Nou. Y después de ese segundo acto de pánico, de nervios en el Camp Nou, vamos
al tercer y último acto, al desenlace, y es un desenlace que viene dado por la reacción que tiene Ernesto Valverde desde el banquillo. Siempre decimos que los partidos de fútbol son como partidas de ajedrez, acción y reacción, movimiento y contramovimiento, ataque y contraataque. Pues eso es precisamente lo que hizo Valverde ayer. Valverde retira a Artur, que como decíamos estaba fundido, mete a Arturo Vidal y lo que hace es, bueno, Arturo Vidal banda derecha, a Rakitic lo coloca de pivote a la izquierda de Busquets y el segundo cambio es retirar a Coutinho y usar a Dembélé para pasar a jugar con un 4-4-2, para tener más pierna fuerte en el centro de la cancha y para tener la velocidad del francés en los espacios que decíamos, en ese océano que había a la espalda de los defensores. ¿Os suena de algo este planteamiento? Bingo, efectivamente, es el planteamiento del Barcelona en el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid. Es exactamente lo mismo. El Barça se puso los dos trajes que utilizó en los dos clásicos, pero de la manera inversa. Es decir, al principio, en la primera mitad, sale con el traje, dijéramos, de etiqueta, sale bien vestido, vestido para seducir, con un traje de noche, el mismo traje que utilizó en el partido de Liga, en el Santiago Bernabéu, con Artur, que lo hace ver mucho mejor, y con ese juego un poquito más reconocible. Luego, cuando ve que el partido se le pone complicado, que las cosas se le ponen peludas, lo que hace es ponerse el traje, el mono de trabajo, que se dice en España, ponerse, pues como los mecánicos, ese traje azul, que te puedes manchar de grasa, que no importa si queda arrugado y que queda maloliente, porque lo que hace es, bueno, ponerse el traje que utilizó en el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid en el Bernabéu. Arturo Vidal, Dembélé y Rakitic y Busquets en el doble pivote, con un Messi ya totalmente descolgado al lado de Luis Suárez, formando ese 4-4-2. Y en ese planteamiento, el Barcelona, en ese intercambio de golpes que le propone al Olympique de Lyon, sale ganador. Porque tiene espacios, porque tiene a un Messi que está sensacional en la conducción y en la finalización, ese tercer gol, ese golpecito con primero ese enganche hacia adentro y después el toquecito suave con la derecha bueno, la carrera que pone Dembélé y que pone incluso Piqué en su gol. El gol de Piqué es una carrera que inicia desde aquí, porque ya sabemos que Piqué es un defensa central con alma de delantero. Pero eso es básicamente lo que explica ese tercer acto y lo que explica al final el resultado de goleada. Hasta el minuto 75 o así, el partido y la eliminatoria estaba abierta, pero esos movimientos de Valverde, el ponerse el traje del contragolpe, es el que acaba beneficiando al Barça. Dembélé, por cierto, que se lesionó en el partido de ayer, en principio no tendría que haber jugado. Dembélé estaba como los extintores que vemos en la pared, que pone utilizar en caso de incendio. Coutinho había hecho un buen partido, pero el escenario del encuentro pedía otra cosa, pedía velocidad y pedía carreras desbocadas, y por eso estaba Dembélé al rescate. Valverde no es que viera fuego, pero empezó a oler a chamusquina, empezó a ver que se filtraba humo debajo de la puerta, y antes de que tuviera que realmente llamar a los bomberos o que se le quemara el estadio, lo que decidió fue utilizar ese extintor. El problema es que el extintor Dembélé se vació y ahora va a estar unas 3 o 4 semanas de baja. Vamos a ver cómo afecta al equipo. Pero Valverde entendió que ese riesgo valía la pena correrlo, puesto que el escenario del partido se prestaba para eso, para las carreras que vimos de Dembélé en el Bernabéu, en el partido de Copa. Es exactamente el mismo escenario. De esta manera, con este cambio, con este 4-4-2, con Arturo Vidal cerrando y poniendo músculo y poniendo pierna fuerte en banda derecha, y con Dembélé a las carreras desbocadas en banda izquierda, y con un Messi en plan conductor del contragolpe y descolgado en ataque, es con lo que el Barcelona acabó liquidando ese partido en el tercer y último acto. Bueno, y vamos ya con las conclusiones. Como siempre, la conclusión es que el Barcelona se está volviendo poliédrico, que tiene diferentes caras, que
se encuentra cómodo tanto desde el dominio posicional y desde el dominio territorial, desde la posesión y desde la localización en cancha rival, como después también en un escenario más abierto, en un escenario más antinatural, según la filosofía del FC Barcelona. Es eso, el Barça ayer hizo una conjunción casi perfecta de los dos partidos que jugó ante el Real Madrid, de los clásicos de Copa y de Liga, pero al revés. La primera parte se asemejó muchísimo más al clásico de Liga, mientras que la segunda parte se asemejó más al clásico anterior, al clásico de Copa del Rey. El primer partido de esos 3 que se jugaron ayer en el Camp Nou fue de posesión, el segundo fue de sufrimiento y el tercero fue de matar al contragolpe. Y el Barça, bueno, parece que se está acostumbrando a tener diferentes caras, a ser versátil y, bueno, es como uno de los villanos de Batman, ese que tiene 2 caras, que por un lado parece normal y por el otro es como un monstruo que está medio quemado. Pues eso es exactamente el Barcelona. Si lo ves por un lado, es el Barça de toda la vida, es el Barça reconocible, y si lo ves por el otro, ojo, que es un Barça malvado, desconocido y que también te puede hacer daño. Esa es la conclusión del día, que el Barça se encuentra cada vez más cómodo en escenarios cada vez más diversos y que también sabe sufrir, cosa que en temporadas anteriores se demostró que no sabía. El Olympique de Lyon, bueno, le falta para competir. Me gustó mucho Tanguy Ndombele, me gustó mucho hasta que se lesionó Mendy, que es un muy buen lateral izquierdo. No me gustó Memphis, que estuvo totalmente desaparecido, y se esperaba un poquito más de Fekir. Ya está clasificado el Barça, 4 equipos de la Premier, un equipo de la Liga, luego también está el Porto por ahí, está el Ajax. Tenemos unos cuartos de final apasionantes, a ver qué es lo que depara el sorteo. Nada, seguiremos informando y seguiremos comentando, como siempre, con la pizarra lo que suceda en los partidos más apasionantes del fútbol europeo.